8:13 de la mañana, Miguel Torres, congresista de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Constitución, se encuentra con nosotros. A propósito, primero, esperamos pues hablar de otras materias, que nos dé el tiempo, pero primero hablar de la recomendación de la Comisión de Constitución para derogar el decreto legislativo 1323. Hace minutos hemos tenido a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, de manera bastante elocuente. Yo creo rescatar ahí, Miguel, gracias por estar con nosotros, un argumento central, que es el argumento del Ejecutivo. Acá hay dos puntos, yo creo que tenemos que orientar. Uno es, el Ejecutivo dice que era clarísimo que sí se pidió en las facultades legislativas los argumentos para legislar sobre esto. Se refieren puntualmente al artículo 2, numeral 2, inciso A, que se refiere a la regulación vigente de los beneficios penitenciarios para combatir la violencia familiar y la violencia de género. Antes de entrar al segundo punto, yo quisiera saber su respuesta al respecto. Sí, muchas gracias, Enrique, por gracias la invitación. En realidad tengo que hacer algunas precisiones porque se está mal informando y veo con bastante tristeza que el Ejecutivo se haya sumado a esa campaña de desinformación en el sentido de hablar que se ha derogado el decreto legislativo. Se ha recomendado una modificación, ¿verdad? No solo eso, sino que además lo que se ha hecho es modificar 2 de las 16 disposiciones del decreto legislativo 1323. Entonces, cuidado, empecemos a hablar con propiedad y sin malinformar a la población. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando que se han modificado 2 disposiciones, de las 16, estamos diciendo en buena cuenta que es lo que se refiere al delito de feminicidio, lesiones, violencia contra la mujer, en la familia, maltrato, explotación sexual y esclavitud se mantiene. Entonces, las cosas en su debida proporción. También he escuchado desde el día de ayer al Premier y ahora un poco he podido escuchar a la ministra decir de que en la delegación de facultades el tema estaba clarísimo. Lo que agradezco a la ministra Marisol es que haya tocado el tema de que estamos hablando de un tema de forma y no de un tema de fondo. Lo que se ha visto en la Comisión de Constitución ha sido si es que este tema cumplía con la Constitución y si es que había sido materia de delegación o no. En el tema de fondo no nos hemos pronunciado, por lo menos dentro de la Comisión de Constitución nosotros no nos hemos pronunciado. Y sería importante también resaltar y decir de que nosotros hemos considerado que no había sido materia de delegación el tema de la denominada identidad de género por razones muy sencillas. Si tú agarras la ley autoritativa, en ningún momento se habla de identidad de género. Si tú agarras la exposición de motivos, que sabes que acompaña el proyecto de ley donde el Ejecutivo pide las facultades, en ningún momento se habla de la denominada identidad de género. Si tú revisas acompaña el proyecto de ley donde el Ejecutivo pide las facultades, en ningún momento se habla de la denominada identidad de género. Si tú revisas las presentaciones de la ministra en el Congreso de la República de manera previa a la delegación de facultades, en ningún momento se habla de la denominada identidad de género. Entonces, la inclusión expresa del término violencia de género para ustedes no incluiría de ninguna manera el concepto de identidad de género para poder aterrizarlo en esta vertiente del derecho. No, ¿y por qué? Porque cuando ellos nos piden la delegación de facultades en tema de violencia de género, lo enmarcan en el tema de feminicidio, ¿sí? Que es lo que normalmente o comúnmente se entiende cuando hablas de género. De hecho, nos quedaba la duda, Enrique, vamos a ser sinceros, o sea, esto no es un tema que hemos resuelto de manera muy sencilla y a la ligera, nos quedaba la duda, por eso dijimos, oigan, vayamos a la exposición de motivos, porque a veces la ley se queda corta, y sobre todo en un tema de delegación de facultades tienes que ser muy específico, tienes que verificar con detenimiento. Y nos vamos a la exposición de motivos, y en la página 25, que es la que trata sobre la materia, en ningún momento se habla de la denominada identidad de género. Lo único que se habla es del tema de feminicidio o de la violencia familiar. Entonces, nos quedaba la duda. Vamos a las transcripciones de las presentaciones de la ministra antes de la delegación de facultades. ¿Y qué es lo que observamos? Vemos que en ningún momento habla sobre la denominada identidad de género. Solamente unas reflexiones, ¿no? Si es que verdaderamente esto hubiera estado contenido dentro de la solicitud de delegación de facultades, Enrique, no creemos
que alguien hubiera levantado la voz y hubiera debatido el tema. No cabe la posibilidad si el día de que hoy ustedes no hayan leído con cuidado el concepto de género, donde en el concepto de género sí se incluye pues identidad de género, no estamos hablando de ideología. Difícil no cabe que en este análisis, que me imagino fue concienzudo y detallado, se les hubiera pasado difícil decirlo porque hoy día, gracias a Dios, el tiempo nos da la razón. ¿Te acuerdas cuando pidieron la delegación de facultades y nos criticaron muchísimo de que fuera de distintas comisiones y que hiciéramos un trabajo concienzudo del análisis de las mismas? Bueno, enhorabuena que lo hicimos. Porque cuando lo hicimos... ¿Se puso sobre la mesa? ¿En algún momento se puso sobre la mesa? Nos dio el espacio para poder dar la chance al Poder Ejecutivo de explicarnos cuáles eran los alcances que querían. Si ellos no lo pusieron, si ellos no lo colocaron y si ellos pensaron que de alguna manera podían pasarlo de contrabando, como lo han pretendido hacer no solamente en este tema, y eso también es saludable que las personas lo sepan. También se trató de pasar de contrabando temas relacionados a los requisitos para el acceso a altos cargos políticos, o por ejemplo en temas laborales, o por ejemplo en desaparecer el INEM, o por ejemplo en dar beneficios tributarios a grandes empresas, o por ejemplo el traslado que pretendían hacer de Petroperú al FONAFE. Entonces son temas, permíteme Enrique, sí, son temas que en ningún momento el Congreso de la República entregó facultades al Ejecutivo. En el tema de fondo podemos pensar distinto. En el tema de fondo podemos decir que nos parece adecuada, que podría ser una ley positiva, pero presenten el proyecto de ley. El Ejecutivo y los 130 congresistas están en la posibilidad de presentar un proyecto de ley. ¿Pero para qué van a presentar el proyecto de ley si Julio Rosas ya dice que los derechos se dan a las personas, no a las orientaciones? Aquí evidentemente usted me ha hecho todo un desarrollo jurídico que es atendible. Seguramente del Ejecutivo dirán violencia de género, incluye identidad de género. Bien, usted está especificando cuáles son los términos, pero el fujimorismo ya adelantó pues su posición a la hora que dice que los derechos se dan a las personas, no a las orientaciones. El segundo punto, para introducir ahí el segundo punto en su respuesta. El segundo punto que sí me parecía importante de la intervención de Marisol Pérez Tello, es decir, le están recortando al Estado peruano como Estado la posibilidad de cumplir con sus compromisos internacionales en asuntos elementales como es la calificación jurídica, ¿no? Para, por ejemplo, tipificación de delitos, agravantes de delitos, compromisos que están, digamos, asumidos ante las instancias más altas del derecho internacional. El aparato de Naciones Unidas, ya Amnistía Internacional ha piteado por esta materia, se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haga lo mismo. ¿No están yendo, digamos, demasiado lejos en ese caso al recortar las atribuciones del Ejecutivo para poder establecer estas calificaciones? Ya, lo primero me llama la atención que me digas por qué presentar un proyecto de ley si Julio Rosas, te recuerdo que Julio Rosas no forma parte de Fuerza Popular. Y él se retiró. Se retiró. Pero digamos que ustedes han tenido toda la discusión con respecto pues a la ideología de género muy marcada, ¿no? ¿En qué momento? O sea, en todo lo que tiene que ver con educación. El término género es algo que complica mucho al fujimorismo actual, que yo no entiendo muy bien por qué. Pero bueno. Lo segundo que te diría, y gracias por la oportunidad de hacer la precisión, es que lo que nosotros tenemos claro dentro de la bancada de Fuerza Popular es que en el momento en que nosotros pasemos de la forma a ver el fondo, ya existe un acuerdo en el cual, al tratarse de un tema de principios, al tratarse de un tema de valores, cada uno de los fujimoristas, cada uno de los miembros de Fuerza Popular va a tener un voto independiente. No va a ser un voto en bloque, es un voto de conciencia. Exacto. Entonces yo me siento muy a gusto con eso. Pero lo que tenemos que nosotros saber... ¿Usted votaría a favor de una ley, como a título personal como congresista, una ley con circunstancias como esta, superado la discusión de las facultades? Podría hacerlo siempre y cuando corrijamos algunos términos que a mí me parecen delicados. Por ejemplo, ya no te habla de discriminación tan solo, sino te habla también de preferencia o de distinción. La persona que haga una preferencia o que haga una distinción estaría cometiendo un delito. Cuando tú me hablas de discriminación, yo como abogado lo entiendo bastante claro. Pero cuando me hablas de preferencia, empiezo a tener algunas dudas, porque preferencias tenemos hasta cuando definimos alquilar a una persona un inmueble. Y el tema de preferencia nos lleva a la ideología de género. O preferencia, Enrique, para terminar. Sí. O preferencia, por ejemplo, también me lleva al supuesto en el cual nosotros elegimos a una persona para un cargo público. Entonces, que solamente el hecho de poder pensar que a mí me pueden encausar, que me pueden enjuiciar por tomar una decisión que no sea discriminatoria, me llama la atención. Pero para usted, como están las cosas, abriría demasiado la cancha el concepto de discriminación
en este caso? O sea, tal como lo hizo el decreto legislativo, sí. Me gustaría entrar al tema de fondo, ¿sí? Pero nuevamente, no estamos el día de hoy en el tema de fondo. El día de hoy estamos en el tema de forma, y acá respondo tu segunda inquietud, que era, oye, ¿el Estado no estaría recortando? A ver, vamos por partes. Lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que cumplir con las formas. A nosotros, a los fujimoristas, el día de ayer, habiendo sido el 5 de abril, se nos ha cuestionado 1000 veces de que hemos puesto el fin, no importa en los medios, si es que buscamos un fin determinado, ¿no? Yo lo que el día de hoy estoy diciendo... Te voy a pedir, Miguel, una breve interrupción, vamos a ir y regresamos porque tenemos que redondear esta entrevista porque hay declaraciones en vivo del ministro del Interior, Carlos Basombrío. Pasamos con el congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, a propósito de la recomendación de derogatoria de 2 artículos del decreto legislativo 1323, que tiene que ver pues con el tema de discriminación por género, que bueno, tiene una serie de consecuencias, y bueno. Sí, te estaba explicando, Enrique, que constantemente a nosotros, a los fujimoristas, nos han recordado, y enhorabuena que lo hicieran, que el fin no justifica los medios, ¿no? Nos han dicho, nosotros tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho, y nosotros, con una clara convicción democrática, estamos respetando la institucionalidad al máximo. Entonces, esa misma invocación que nos han hecho durante años a nosotros, nosotros también se la tenemos que hacer recordar a todos y decirles, oigan, no porque nosotros estemos buscando un objetivo determinado, vamos a olvidarnos de que existe la Constitución, vamos a olvidarnos de que existe una ley que determina cuáles son los alcances que tú puedes legislar. Seamos respetuosos de ello. Y para las personas que puedan pensar en algún momento de que, oigan, pero me están saliendo con una leuleada, con alguna excusa, yo les quiero explicar que eso no es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, esto no fue delegado, lo que estamos diciendo es, oigan, nunca se discutió. Porque cuando se entrega la delegación de facultades, recuerden por favor cuánto discutimos sobre el tema, cuánto hablamos, porque dijimos, oye, si te voy a entregar las llaves para que tú puedas legislar, para que tú puedas compartir la legislación conmigo, yo también estoy renunciando a que determinadas normas salgan sin un debate. Y soy consciente de eso. Entonces, siendo consciente de eso, voy a hacer ese debate que hubiera venido naturalmente en el proceso de manera previa. Muy bien. Y si no es así, presenta un proyecto de ley y también debatámoslo. Acá no hay nadie que se haya opuesto al tema de fondo. El tema es que yo creo que todos tenemos derecho a debatir. Ha expuesto usted sus posiciones. Tengo muchas preguntas más sobre la situación actual del fujimorismo, pero voy a quedarme con una porque el tiempo es tirano. Y es una pregunta ya política y de apreciación personal. Usted, Miguel Torres, es un hombre joven, es un hombre de estos tiempos, creo que no tiene ni 40 años, ¿verdad? ¿A usted no le preocupa políticamente, se acaba de conmemorar el 5 de abril, ¿no?, con sus implicancias, el fujimorismo es innegable que ha hecho pues un esfuerzo por salir de ese lastre, evidentemente tuits como los de Alberto Fujimori no le ayudan en esa medida, pero bueno, ok. ¿A usted no le preocupa, como político actualmente importante dentro de Fuerza Popular, que Fuerza Popular pueda ser, entre comillas, capturada, cooptada por los sectores más conservadores de la sociedad, que de repente, hablábamos de un estudio que se lo iba a pasar yo ahora de GFK, que hablar sobre el fujimorismo actual, sectores conservadores que de repente hacen mucho ruido en las redes sociales, tienen mucho protagonismo, polarizan el debate, pero a la larga no representan el sentir de la mayoría de su electorado y no temen ustedes estar tomando decisiones o proyectar una imagen que los alinee con ese sector. Es esa última pregunta la que quiero hacerle. Sí, no me preocupa en realidad. ¿Por qué? Porque lo que yo veo en mi partido es una pluralidad de pensamientos, es una pluralidad de convicciones. Sí, es cierto que existe disciplina, pero también es importantísimo para mí, y yo creo que no hubiera podido formar parte del partido ahora y del grupo parlamentario si es que yo no hubiera estado convencido de que en temas de principios, de valores, iba a haber una irrestricta libertad de parte de las personas que nos encontramos dentro de ella. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, no temo eso, porque sé exactamente de qué está hecho mi partido, de una disciplina, sí, pero también de una libertad en lo que es las creencias, en lo que son los valores, en lo que son los principios. ¿Hay un sector más liberal dentro del fujimorismo? Hay en temas evidentemente como el tema... ¿Quién ya ha salido con la bandera multicolor?
Bien, pero le dan, le están dando pero cada para vez que, más fuerte. pero para que veas que existe esta pluralidad de la que estamos conversando. De hecho, me hacen mucha referencia, y en los últimos días me han estado haciendo mucha referencia de que en el Congreso pasado, algo que yo no conocía porque no estaba, una iniciativa de Carlos Brus había sido detenida por todos los fujimoristas. Mentira. Ahí tienes el voto de la congresista Schaffer, que estaba en apoyo hacia el proyecto, claro, sí, entonces al proyecto de, entonces no tratemos de meter o de encajonar a todo el grupo. Así como me has hecho una pregunta, yo te pido que me permita hacer una reflexión final. Nosotros podemos discutir mucho del tema de forma y creo que se tiene que hacer con altura, como se puede hacer con la ministra Marisol, pero yo les invocaría a los congresistas, algunos en especial, que se refieran con respeto. Porque el tema no los habilita en lo absoluto a insultar ni a calificar a las personas. Yo creo que si estamos luchando contra los crímenes de odio, si estamos hablando sobre el tema, deberíamos empezar uno mismo a respetar a las personas y no calificar haciendo pensar a las personas que tenemos un tipo de actitud que no corresponde. No degrademos el debate. Pues muy bien, Miguel Torres, congresista de Fuerza Popular, por acompañarnos esta mañana. Nos vamos a ir a una pausa, y regresamos de inmediato con más información. No se vayan de TV Perú Noticias.